La Tierra hueca. El mayor descubrimiento geográfico de la historia. Raymond Bernard. Capítulo 5. ¿Realmente se ha descubierto el Polo Norte? Al volver del Ártico en septiembre de 1909, el Dr. Frederick Koch anunció que había llegado al Polo Norte el 21 de abril de 1908. Unos días después, el contraalmirante Robert E. Peary afirmó haber llegado al Polo Norte el 6 de abril de 1909. Cada uno de ellos lanzó acusaciones contra el otro, desautorizando mutuamente las afirmaciones hechas por ambos. Koch acusó a Peary de apropiarse de los informes que él había hecho a su regreso del Polo. Sin embargo, no pudo procurar un informe escrito del viaje realizado, lo que echó sospechas sobre la veracidad de sus afirmaciones. Por lo tanto, a pesar de que Koch fue el primero en acreditarse el descubrimiento del Polo Norte, por lo general se le otorga ese crédito a Peary. Las afirmaciones de Koch fueron desacreditadas porque la altitud del Sol era de unos pocos grados por encima del horizonte y estaba tan bajo en ese momento, que no tenían valor como prueba las observaciones de ese Sol. Peary llegó, o afirmó el llegar, al Polo Norte en abril, 15 días antes en la estación y, por lo tanto, en condiciones solares más adversas. Sus cálculos están expuestos a mayor sospecha que los de Koch. Por otra parte, Koch no tenía testigos de que había hallado el Polo Norte, excepto esquimales. Lo mismo es cierto de Peary, quien no contó con testigos, por decisión propia. Ordenó a los hombres de la expedición que se quedaran atrás, mientras él iba con un solo acompañante esquimal al polo. La afirmación de Peary de haber viajado 24 kilómetros por día, provocó dudas, pero Koch decía que había viajado más de 32 kilómetros por día. La discusión de si Peary o Koch, o ninguno de los dos, descubrió el Polo Norte, aún no está terminada. Existe un factor en el viaje de Peary al Polo Norte, que provoca dudas sobre su afirmación de haber llegado, la increíble velocidad a la que sostiene haber viajado, o que hubiera tenido que lograr, para llegar y volver en el plazo que lo hizo. Al llegar al paralelo de 88º de latitud norte, decidió hacer un último intento en 5 días. Viajó 40 kilómetros el primer día, 32 el día siguiente, 32 el tercer día, 40 el cuarto y 64 el último día. Su promedio para los 5 días fue de 41 kilómetros por día. ¿Puede un hombre caminar tan rápido en las condiciones increíblemente difíciles del área del Polo Norte, supuestamente un terreno de hielo según las descripciones de los hombres en el submarino atómico Skate? Sin embargo, más al sur, donde se supone que hay mejores condiciones para viajar, solo podía viajar 32 kilómetros por día. De estos hechos, deducimos que ni Koch ni Peary llegaron al verdadero Polo Norte, ya que, de acuerdo a las teorías presentadas en este libro, el Polo Norte no existe. Peary y Koch probablemente hayan llegado al borde magnético de la abertura o depresión polar. Tal vez Peary haya viajado la distancia que calculó como correcta para llegar al Polo Norte, pero en realidad viajó alrededor o hacia adentro de la depresión existente en esta parte del mundo, en la que entró el almirante Byrd. Si hubiera seguido más lejos, habría entrando en la abertura, sin llegar nunca al verdadero polo. Las sociedades científicas que consideraron las afirmaciones de Koch y Peary de haber llegado al Polo Norte, alcanzaron la conclusión de que no se podía asegurar que ninguno de los dos lo haya logrado. Koch prometió procurar notas y observaciones matemáticas para probar su afirmación, pero nunca pudo presentar nada. Sostuvo que Peary hizo que parte de su material fuera enterrado, pero con el tiempo, la fe que despertaba se transformó en escepticismo, que las afirmaciones de Peary desencadenaron. Peary cuestionó las palabras de Koch porque éste no pudo presentar datos científicos adecuados. El contraalmirante Melville de la Armada de los Estados Unidos, un explorador de larga experiencia en aquel momento, dijo lo siguiente al respecto: eran los alocados mensajes que supuestamente emitió Koch sobre las condiciones reinantes, y otras cosas, que me hicieron dudar de que haya encontrado el polo. De acuerdo al Dr. Titman, Koch y Peary no pudieron haber viajado a pie sobre hielo sólido para llegar al Polo Norte, porque casi todos los científicos concuerdan en que el polo no es así. Algunos creen que hay mar abierto allí, y otros, que hay tierra fértil. Todos los exploradores que llegaron muy al norte,
encontraron mar sin hielo. En cuanto a la presencia de tierra fértil, esto solo resultaría posible de acuerdo a nuestra teoría de la abertura polar y un sol central, ya que según la teoría de la Tierra sólida, debería hacer más frío a medida que se avanza más y más hacia el norte. Sin embargo, los exploradores árticos experimentaron lo contrario. El clima era más templado cerca del polo que más al sur. Pero, aunque el frío del polo no fuera suficiente para congelar el mar, como podía ser lo suficientemente cálido para permitir tierra fértil, a menos que nuestra teoría sea acertada. Dado que todos los exploradores están de acuerdo en que hay mar abierto en esta región, el orificio polar, pero que hay hielo más al sur, resulta claro que Kook no llegó tan al norte como creyó hacerlo. Cuando la Academia Sueca de Ciencias y la Universidad de Copenhague examinaron las afirmaciones de Kook, decidieron que él no había probado haber llegado al polo. Peary hizo la siguiente declaración a la prensa: Kook no estuvo en el Polo Norte el 21 de abril de 1908 ni en ningún otro momento. Su historia no se debe tomar demasiado en serio. Los dos esquimales que lo acompañaron dicen que no recorrió distancia hacia el norte y que no salió de la vista de tierra. Otros miembros de la tribu corroboran esta versión. Solo engañó al público. Sin embargo, cuando Peary volvió a la civilización, su historia sonaba tan dudosa como la de Kook. Hizo aún menos observaciones sobre su presunta posición que Kook. Haber dejado a sus acompañantes blancos atrás y no tener testigos, provocó dudas sobre sus afirmaciones. Se dudó de Kook por sostener que viajó 24 kilómetros por día en trineo. Peary afirmó que viajó más de 32 y hasta 64 kilómetros por día. Ya que no se pueden viajar 64 kilómetros por día en un trineo tirado por perros, que es más lento que viajar a pie, esto parece imposible. Cuando se le preguntó si viajaba a mayor velocidad en trineo tirado por perros que a pie, Peary admitió: en las expediciones árticas, un hombre tiene suerte si puede caminar sin tener que empujar el trineo. Por lo general se ve obligado a tomarse de la parte trasera y empujar hacia adelante. También hay que estar preparado para que, en cualquier momento, el trineo choque contra una saliente o depresión que provoque la caída de todo. De acuerdo a la declaración de Peary, parece imposible que pudiera viajar a velocidades de entre 32 y 64 kilómetros por día en hielo ártico y mantener ese ritmo durante 8 días, después de trabajar arduamente durante meses. Por esta razón, luego de examinar los datos de Kook y Peary, un investigador concluyó: la cuestión de si Kook o Peary descubrió el Polo Norte tal vez nunca se resuelva. Pareciera ser uno de los enigmas de la historia, y continúa como la palabra de un hombre contra la del otro. Cuando Peary entregó sus pruebas para la investigación, el comité del Congreso que las examinó reconoció que Peary no había probado su afirmación más de lo que había podido hacerlo Kook. Peary sostenía haber viajado 435 kilómetros desde los 87 y 47 latitud norte hasta el polo y de vuelta, en 7 días y unas horas. Esta velocidad parece imposible de lograr en la región polar. Kook admitió que no llegó al polo en el libro que escribió después de volver de la expedición: de veras llegué al Polo Norte. Si me equivoqué al colocar mis pies en el punto exacto del Polo Norte, lo cual ha provocado toda esta controversia, sostengo que fue el error inevitable que debe cometer cualquier hombre. Tocar ese punto sería una casualidad. Esto provocó un escándalo internacional. Después de que monarcas y universidades extranjeros lo habían felicitado y brindado honores, descubrieron que habían sido engañados. En ese momento, luego de que un explorador estadounidense había hecho afirmaciones falsas, la reputación del país quedaría muy perjudicada si, luego de examinar la situación, se descubriera que otro, Peary, también lo hizo. Pondría al país en ridículo en la prensa extranjera. Para impedir esto, el Congreso de los Estados Unidos encomendó una tarea a la Comisión de la Sociedad Geográfica Nacional, que llegó a un veredicto favorable sobre el descubrimiento de Peary. Se esperaba que esto diera fin al asunto e impidiera que se produjeran dos afirmaciones falsas seguidas. Sin embargo, un año después de que este comité llegó a esta conclusión, se hizo una nueva investigación del Congreso,
cuyo veredicto era que Peary no había probado sus declaraciones porque no habría ni un solo testigo blanco que las respaldara. El comité dio el veredicto de no probado. Peary no respondió nunca a los cargos en su contra. Decidió poner fin a su carrera retirándose con el rango de contraalmirante, que otorgaba una pensión de $6,000 por año. Amigos de Peary llevaron ante el Congreso un documento que solicitaba su retiro. Lo lógico hubiera sido que se realizara alguna clase de investigación para determinar si llegó o no al Polo Norte, pero no fue así. Aunque el gobierno se negó a recompensar su descubrimiento en forma oficial, no podría permitirse reducir su prestigio ante el mundo con el anuncio de que no descubrió el Polo Norte. Estoy convencido de que Peary no llegó al Polo Norte por dos razones. 1. A pesar de toda la habladuría que hubo sobre los datos científicos que trajo consigo y ofreció como evidencia, el hecho concreto es que lo único que respalda su afirmación es su palabra, nada más. 2. Se probaron como falsas todas sus otras afirmaciones de descubrimientos en el Ártico. Entonces, ¿por qué debemos aceptar la declaración, sin sostén, de que llegó al Polo? En una audiencia del Congreso, se le preguntó al señor Titman, superintendente de la US Coast Survey, qué evidencia existía de que este grupo compuesto por Peary y otros llegaron al Polo. El señor Titman respondió, no tengo ninguna evidencia de ello, excepto los sonidos grabados bajo su firma. Peary no trajo nada más consigo, ni testigos, ni pruebas científicas valederas, nada, excepto su palabra, para apoyar la afirmación de haber descubierto el Polo. Sin embargo, tomando en cuenta que su reputación está quebrada porque todas sus demás afirmaciones sobre descubrimientos fueron falsas, no existe nada que pueda demostrar que se haya acercado siquiera al Polo en algún momento. Debido a la acción irregular de la brújula en la región polar y a que el sol apenas había salido del horizonte cuando los dos exploradores estuvieron allí, lo cual dificulta tomar medidas en una región donde resulta fácil perderse debido a la dificultad de ubicarla. Posición. Es probable que ni Cook ni Peary hayan encontrado el Polo Norte, aunque hayan creído hacerlo. Esto se ve confirmado en que todos los exploradores árticos encontraron condiciones más cálidas y mar abierto muy al norte, mientras que ellos dos dijeron viajar sobre hielo. Ello indicaría que estaban más al sur. Si hubieran seguido hacia el norte, habrían hallado mar sin hielo. Con respecto a esto, Marshall B. Gardner escribe lo siguiente en A Journey to the Earth's Interior Ave de Pole Real y B en Discovered. Si Cook y Peary hubieran ido más al norte, habrían hallado mar sin hielo y temperaturas en ascenso. Si hubieran dispuesto de botes, habrían podido navegar en ese mar y habría quedado claro el camino a la meta y a la verdad. Habrían visto el sol central de la Tierra brillando, inclusive en invierno, las 24 horas del día. Habrían descubierto nuevos continentes y océanos, un nuevo mundo de tierra y agua y formas de vida, algunas que han desaparecido de la faz del globo. Sin embargo, no era el destino. El descubrimiento de aquella nueva tierra quedó para aquellos que, con la teoría expuesta en este libro y armados de medios seguros para viajar en el Ártico, como el aeroplano y dirigibles, volarán sobre la eterna barrera de hielo hasta un mar más cálido y más allá, hasta llegar a un dominio de sol perpetuo. El reclamo de Gardner fue confirmado por las dos expediciones del almirante Byrd, quien viajó en aeroplano a través de las aberturas en los polos norte y sur y llegó a esta tierra cálida, donde vio nuevas y extrañas formas de vida animal, además de vegetación, montañas y lagos. La expedición no penetró lo suficiente en este territorio para llegar a la zona de luz solar perpetua, de la que habla Gardner, pero esa tierra y ese sol deben de existir si son correctas las observaciones del almirante Byrd sobre un territorio más cálido más allá de los polos. Fig. 22 rocas sobre el hielo. El autor sostiene que las rocas vistas en la ilustración llegaron allí arrojadas al aire por una explosión volcánica y que cayeron sobre el témpano en formación. Capítulo 6. El origen de los esquimales. William F. Warren, en su libro Paradise Found, or the Oracle of the Human Race, el paraíso encontrado, o el oráculo de la raza humana, presenta su teoría de que la raza humana se originó en un continente tropical en el Ártico, la afamada hiperbórea de la Grecia antigua, una tierra de sol y fruta,
cuyos habitantes, una raza de dioses, vivió por más de 1000 años sin envejecer. Las antiguas escrituras de los chinos, egipcios, hindúes y otras razas y las leyendas de los esquimales, hablan de una gran abertura en el norte y una raza que vive debajo de la corteza terrestre. Dicen que sus ancestros vinieron de esa tierra paradisíaca en el interior de la tierra. ¿No será que Papá Noel representa el recuerdo de un benefactor de la humanidad, proveniente de esta raza subterránea quien vino a la superficie por la abertura polar del norte, tal vez en un platillo volador, simbolizado por el trineo volador y los renos? La mayoría de los autores sobre el tema sostienen que el interior de la Tierra está habitado por una raza de pequeños individuos de piel marrón y que los esquimales, cuyo origen racial difiere del de todas las demás razas sobre la faz de la Tierra, provienen de esta raza subterránea. Un explorador declaró que los pueblos conocidos como los montañeses del Ártico vinieron del interior de la Tierra. Cuando se les preguntó el origen de sus antepasados, señalaron hacia el norte. Algunas leyendas esquimales cuentan de una tierra paradisíaca de gran belleza al norte. También cuentan de una hermosa tierra de luz perpetua, donde no hay noche en ningún momento ni un sol demasiado fuerte. Esta tierra tan maravillosa tiene un clima moderado, donde los grandes lagos nunca se congelan, los animales tropicales deambulan en manadas y aves de muchos colores pueblan el cielo, una tierra de juventud perpetua, donde las personas viven miles de años en paz y felicidad. Existe una historia de un rey británico llamado Ería, a quien los esquimales llevaron a una tierra paradisíaca debajo de la tierra. Los irlandeses tienen una leyenda sobre una tierra hermosa más allá del norte, donde hay luz y verano continuos. Las leyendas escandinavas hablan de una tierra maravillosa lejos en el norte, llamada Última Thule. Palmer comenta: la tierra de misterio del almirante Byrd, el centro del gran desconocido, ¿es lo mismo que la Última Thule de la leyenda escandinava? En cuanto al origen del esquimal, Gardner dice, el esquimal proviene del interior de la Tierra, es decir, de un lugar sobre el cual no pudo explicar con facilidad a los noruegos que le preguntaron de dónde vino su raza. Esto se comprueba por el hecho de que los noruegos antiguos creían que se trataba de un pueblo sobrenatural, una suerte de hadas. Si recordamos que en el esfuerzo de explicar su lugar de origen señalaban hacia el norte y describían una tierra de sol perpetuo, resulta evidente que los noruegos, que asociaban las regiones polares con el fin del mundo, jamás con un mundo nuevo, se maravillaban de aquello. Suponían que eran seres sobrenaturales, provenientes de alguna región debajo de la tierra, como siempre se creyó era el que albergaba a las hadas, los gnomos y criaturas similares. La opinión de Nansen es que precisamente eso ocurrió. Escribe, ya dije que el nombre noruego Skraeling para el esquimal debió de usarse para denominar a las hadas o criaturas míticas. Además, es muy posible que cuando los islandeses conocieron a los esquimales en Groenlandia, creyeron que eran hadas. Por lo tanto, los llamaron trolls, un antiguo nombre común para diversas clases de seres sobrenaturales. Esta creencia, más o menos, persistió más adelante en el tiempo. Nansen continúa contando que cuando estos esquimales recibieron mención en las escrituras latinas, la palabra se tradujo como pigmaei, que significa gente pequeña, no crecida, de aspecto sobrenatural. En la Edad Media, se supone que habitaron Thule, nombre que recibía la tierra extrema, más allá del norte. La creencia en la existencia de esta tierra, Thule, habitada por gente extraña, era muy difundida. Nansen nos dice que desde San Agustín, el conocimiento de estos pigmeos llegó a Isidoro, y luego pasó a toda Europa medieval, en el sentido de un pueblo maravilloso que existía en las partes más extremas del norte, un pueblo de hadas. En la última parte del siglo XII, un hombre de Gales, Walter Mapes, en su colección de anécdotas, cuenta que un rey británico llamado Ería, conoció a los esquimales, quienes lo llevaron debajo de la tierra. Muchas leyendas cuentan de gente que fue debajo de la tierra a un extraño reino y se quedó allí por mucho tiempo antes de volver. Los irlandeses de la antigüedad tenían una leyenda sobre una tierra más allá del mar, donde el sol siempre brillaba y siempre era verano. Hasta creían que algunos de sus héroes habían ido allí y que, al volver, nunca pudieron contentarse con su propio país.
Nansen cita a un escritor noruego del siglo XIII quien dice que la creencia era que los esquimales eran personas sobrenaturales, de estatura pequeña y, por lo tanto, de origen diferente a los otros habitantes de la Tierra. Garnier escribe: Nansen dice que la población esquimal aumenta no solo por el crecimiento de la tribu en número, sino también por inmigración del norte, lo que involucra personas provenientes del interior de la Tierra. La tradición de los esquimales es que vinieron de una tierra de sol perpetuo, mucho más allá de la barrera de hielo del norte. Es una tradición a la que se debe dar importancia porque no pudo surgir sin una causa. Sobre esto, el Dr. Zen dice: cuando se les pregunta sobre su lugar de origen, siempre señalan el norte sin tener la menor idea de lo que esto significa. Por supuesto que no saben que la tierra es hueca, pero están aferrados a un solo hecho, que vinieron del norte. El Dr. Zen niega que tengan características en común con el indio de América del Norte y cree que son los remanentes de los habitantes más antiguos del hemisferio occidental. Tal vez tenga razón al atribuirles gran antigüedad, por lo menos concuerda con Nansen, pero su lugar de origen es el interior de la Tierra, no el hemisferio occidental. En cuanto a la Tierra de Sol perpetuo, por supuesto que el esquimal no recuerda esto como algo que él mismo haya visto, porque es muy cuestionable si alguno de la generación actual ha llegado al interior, pero es sabido que toda raza tiene una idea de la época dorada, o paraíso, que por lo general se compone de elementos pasados de generación en generación por medio de cuentos y mitos. Así es como las leyendas esquimales pasan cuentos de la tierra del interior, con su sol siempre brillando. ¿Qué puede resultar más lógico que el esquimal llegara para construir un paraíso y que, luego de que se murieran sus seres queridos, reconstruyera su primer hogar, del que solo había oído leyendas vagas? Esto es exactamente lo que hizo. El Dr. Zen dice lo siguiente con respecto a su religión: creen en un mundo futuro. El alma desciende hasta debajo de la tierra a varios sitios. El primero es similar a un purgatorio, pero los espíritus buenos lo pasan y encuentran mansiones mejores hasta llegar a una gran profundidad, a la felicidad perfecta, donde el sol nunca se pone, los lagos no se congelan y los ciervos deambulan en grandes manadas, y focas y morsas abundan en las aguas. Ese paraíso sirve como descripción casi literal de la tierra en el interior de la tierra, y la existencia de un purgatorio antes del acceso que tal vez sea el reflejo de un recuerdo, pasado de una generación a otra, de las dificultades de la barrera de hielo entre ese maravilloso hogar y la situación actual del esquimal, al sur de ese gran obstáculo de la naturaleza. También es de interés que cuando el esquimal vio los esfuerzos de Peary por llegar más al norte que el casquete de hielo de Groenlandia, detrás del cual, ellos mismos no tenían interés en explorar, de inmediato creyeron que la razón era comunicarse con otras tribus allí. Esa idea jamás se les hubiera ocurrido si no fuera que la tradición u otra evidencia hubiese señalado la existencia de gente en el norte, supuestamente inhabitado. Con toda esta evidencia que señala una dirección, resulta difícil resistirse a la conclusión de que el esquimal representa un tipo, ahora cambiado y mezclado con otros, de ser humano que ha habitado, o es probable que aún habite, el interior de la Tierra. No hay otra explicación de su origen que explique su actual situación. Sus leyendas tampoco admiten otra explicación, pues apuntan a la misma clase de tierra, así como lo hace este libro en cada una de sus páginas, una tierra que corresponde con la descripción de la última Thule de la antigua leyenda y que tal vez antes de lo que creen los escépticos se vuelva a abrir para aquellos que la busquen con el equipo adecuado. Fig. 23 Bandada de alcas. Estas aves son tan abundantes en las regiones árticas que cuando sobrevuelan un área oscurecen el cielo, y sus voces se suelen oír a distancia. Fig. 24. Ptarmigan. Aves muy numerosas en el círculo ártico. Fig. 25 Patos del Ártico. Hallados en grandes cantidades en el círculo ártico.